used zip ties to zip tie her hands and legs together, and I drove around for probably a good 10-20 minutes. I asked her if she had a cell phone. I would lie to her. I would tell her that everything was going to be okay, and I sat there and I stared at her and... Desentraña el escalofriante misterio detrás del rapto de Jessica. Quédate hasta el final y descubre la estrategia que cambió todo. El 5 de octubre del 2012, una angustiosa llamada al 911 de Sarah Ridgway marcó el inicio de un caso desgarrador en Colorado. Con preocupación, informó que su hija Jessica, de 10 años, estaba desaparecida. Jessica, conocida por su independencia y responsabilidad, no había llegado a la escuela esa mañana después de salir de casa a las 8:30 a.m. Lista para encontrarse con una amiga en Chelsea Park y caminar juntas al colegio. Sarah, quien trabajaba en turnos nocturnos, dependía de su madre y su tía para cuidar a Jessica, pero siempre se aseguraba de su seguridad. Jessica llevaba jeans azules, una chaqueta negra con forro rosa, botas negras y sus distintivas gafas con montura morada. La preocupación de Sarah aumentó cuando recibió una llamada de la escuela alrededor de las 10 a.m., informando que Jessica no había llegado. Alarmada, llamó al 911 y la policía inició una búsqueda inmediata. Vecinos y amigos se unieron recorriendo cada rincón del vecindario y sus alrededores. Mientras tanto, a 9 millas de distancia, se encontró una mochila escolar abandonada en Westminster, Colorado. Contenía ropa empapada de orina y una botella de agua con el nombre de Jessica. Este hallazgo encendió una chispa de esperanza, pero también un profundo temor. La policía, con el FBI, intensificó la búsqueda, utilizando sabuesos y otros recursos para rastrear las pistas. Jessica Ridgway, nacida el 23 de enero del 2002, irradiaba alegría y tenía una personalidad cautivadora. En medio de un complicado divorcio de sus padres, vivía con su madre, su abuela y su tía. Su padre, Jeremiah Bryant, residía en Missouri y tenía contacto limitado con ella debido a la batalla por la custodia. La mañana de su desaparición, Jessica siguió su rutina habitual, pero caminó sola hacia la escuela. Los primeros días fueron críticos, con la comunidad en alerta máxima debido a informes previos sobre una camioneta blanca intentando atraer niñas con promesas de dulces. A medida que pasaban los días sin noticias, la tensión crecía. La búsqueda incluyó perros rastreadores y sensores térmicos, pero no arrojó resultados. Finalmente, se emitió una alerta Amber con la descripción y foto de Jessica. El 7 de octubre, el hallazgo de la mochila provocó una mezcla de esperanza y horror. La presencia de ropa empapada en orina sugería un secuestro. La comunidad redobló esfuerzos, colgando cintas moradas como apoyo y recordatorio constante de la búsqueda. La policía, junto al FBI, intensificó la búsqueda, analizando cada pista meticulosamente. Jessica Ridgway, una niña muy querida en su comunidad, destacaba por su carácter independiente y su sentido de la responsabilidad. Además de ser un excelente estudiante, formaba parte del equipo de porristas, lo que la mantenía activa y conectada con sus compañeros. Su desaparición conmocionó a todos, generando un esfuerzo colectivo para traerla de vuelta a casa. El 10 de octubre, a 9 millas de la casa de Jessica, en un área conocida como Partridge Park, en Arvada, se realizó un macabro hallazgo. Trabajadores de mantenimiento encontraron partes de un cuerpo humano en una bolsa de basura negra. La escena fue procesada minuciosamente y a través de pruebas de ADN se confirmó lo peor. Los restos pertenecían a Jessica Ridgway. Este descubrimiento fue devastador para su familia y la comunidad, quienes aún mantenían la esperanza de encontrarla con vida. El análisis del cuerpo reveló signos de limpieza y un objeto perturbador, una cruz de madera dentro de su cavidad vaginal.
un detalle que la policía decidió mantener confidencial, ya que era una información que solo el asesino conocería. Con este hallazgo, la investigación tomó un giro más oscuro y complejo. El perfil de ADN del sospechoso, extraído de los restos de Jessica, fue comparado con la base de datos nacional, pero no hubo coincidencias inmediatas. Durante este tiempo, la madre de Jessica, Sarah Ridgway, fue sometida a un escrutinio intenso. Las autoridades investigaron a fondo su vida y sus relaciones, incluyendo a Jeremias Bryant, el padre de Jessica. Jeremiah, que vivía en Missouri, tenía una coartada sólida, ya que estaba presente en una audiencia judicial sobre la custodia de Jessica el día de su desaparición. Esta coartada lo excluyó rápidamente como sospechoso. La presión sobre Sarah era inmensa. En una declaración pública, el 17 de octubre, expresó su cooperación plena con la policía. La desaparición y posterior asesinato de Jessica habían dejado una cicatriz profunda en todos los que la conocían. El enfoque de la investigación se amplió para incluir a los residentes locales y cualquier individuo con comportamientos sospechosos. Entre ellos, Mindy Sieg, una residente del área, comenzó a notar comportamientos extraños en su hijo, Austin Sieg. Austin, un joven de 17 años, tenía una obsesión inquietante con la muerte y llevaba una cruz de plata alrededor del cuello. Un detalle que llamó la atención de los investigadores. El 19 de octubre, un vecino proporcionó información crucial sobre Austin. La policía, sin pruebas suficientes para arrestarlo, registró su casa y la mansión de su padre en Parker, pero no encontraron evidencia concluyente. Sin embargo, obtuvieron una muestra de ADN de Austin para compararla con las encontradas en la escena del crimen y la mochila de Jessica. Austin Sieg, nacido el 17 de enero de 1995, tenía un historial que incluía dificultades académicas y problemas de comportamiento desde temprana edad. A pesar de los esfuerzos iniciales para tratar su trastorno de ansiedad y su adicción a la pornografía, no hubo un seguimiento adecuado por parte de sus padres. El 22 de octubre, sintiéndose acorralado por la creciente presencia policial, Austin comenzó a desmoronarse. Confesó a su madre Mindy que él era el responsable del asesinato de Jessica Ridgway. Mindy, en estado de shock, llamó al 911 para informar que su hijo quería entregarse por el crimen. Hi, this is Molly at Westminster Police. Can I help you? Hi, I need you to come to my house. My son wants to turn himself in for the Jessica Ridgway murder. Okay, what's the address? 10622 West 102nd Avenue. El despachador, inicialmente escéptico, solicitó hablar directamente con Austin para obtener más detalles. Cuando Austin tomó el teléfono, admitió con frialdad su culpabilidad. Hello? Is this Austin? Yes, it is. Can you tell me a little bit about what's going on right now, or how you're feeling, or how did this come about? I don't exactly get why you're asking these questions. I murdered Jessica Ridgway. Austin explicó que había secuestrado y asesinado a Jessica el 5 de octubre. La policía acudió de inmediato a la casa de los Sieg y encontró más pruebas incriminatorias que corroboraban su confesión. Durante la llamada, Austin también admitió haber intentado secuestrar y agredir a una corredora en Kettner Lake el 28 de mayo del 2012, un crimen hasta entonces sin resolver. Los investigadores descubrieron un trasfondo perturbador en Austin. A pesar de su apariencia normal, desde temprana edad mostró signos de comportamiento problemático. Austin acechaba en su Jeep Cherokee dorado el día del asesinato de Jessica. La secuestró mientras caminaba sola hacia la escuela, sometiéndola a un horror inimaginable antes de matarla. Las evaluaciones psicológicas posteriores revelaron trastornos mentales graves. A pesar de su edad, fue juzgado como un adulto debido a la gravedad de sus crímenes. En el juicio, pruebas como su confesión y el análisis de ADN lo vincularon directamente al asesinato de Jessica, sellando su destino. En este video,
hemos explorado los detalles escalofriantes del caso de Jessica Ridgway. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar. Esperamos verte en nuestro próximo contenido.